Estamos en el canal El protagonista es el libro y hoy día haremos una reseña del libro Biblia y homosexualidad. Se equivocaron los traductores, escrito por el doctor Renato Link. Prepárense, vamos a comenzar. Ya había comentado alguna vez este libro muy brevemente. Hice hace ya unos 2 años un análisis de una propuesta de 5 libros que hablaran de la homosexualidad, pero de una manera menos tóxica, más cercana a la realidad, más amigable con la comunidad LGTBIQ. Este libro es extraordinario. Lo leí una vez y decidí leerlo de nuevo porque me he propuesto todos los meses hacer una relectura. Este mes ya llevo, en lo que va del mes de octubre, ya llevo 5 libros leídos. 1, 2, 3, 4, no, 6 libros leídos, y uno de esos es este. El autor del libro es el doctor Renato Link. ¿No tiene foto? No tiene foto. El doctor Renato Link es un danés, es original de Dinamarca, es licenciado en letras hispánicas, es profesor, traductor e intérprete. Realizó además sus estudios doctorales en teología en las universidades de Exeter, de Birmingham, en Inglaterra. Es miembro de la Sociedad para el Estudio del Antiguo Testamento del Reino Unido y de la Fundación Internacional Otras Ovejas. Este libro fue publicado por la Universidad Bíblica Latinoamericana, que tiene su sede en San José, Costa Rica. Renato Link, que si ustedes van a mi otro canal, que es Dr. Miguel Ángel Núñez, todo junto, Dr. Miguel Ángel Núñez, van a ver una entrevista que le hicimos a Renato y próximamente le haremos otra. Él, aunque es de Dinamarca, reside aquí en España. Él habla perfectamente español, así que no es problema conversar con él. Este libro es extraordinario. Es un libro que tiene 10 capítulos, cada capítulo cual mejor que el otro. Una larga introducción de más o menos 30 y tantas páginas, donde se plantea sobre la homosexualidad en la Biblia y se pregunta si de verdad la Biblia plantea el tema de la homosexualidad. Seguramente la gente que no estudia, que tiene una visión sesgada de la escritura, que se dedica solo a leer traducciones y nunca va al original, va a decir sí. Bueno, cuando tú lees este libro, la conclusión a la cual llegas es no. Primero, en el primer capítulo habla del lenguaje del sexo. Es un tema muy importante. Él menciona que cuando la Biblia va a hablar de sexualidad en el Antiguo Testamento, utiliza 2 expresiones, que es bo y shakhav, que son expresiones claves para entender el contexto. Y esto es importante porque la mayoría de las personas solo leen las traducciones, nunca leen el original del texto masorético hebreo. En el segundo capítulo analiza la frase que ha sido pésimamente traducida al castellano: con varón no te acostarás. Mishkebei Isha. Y él analiza qué significa esa frase que está en Levíticos 18, que ha sido nuevamente, como muchas frases de la Biblia, mal traducida. Luego habla de los comienzos, es decir, se detiene en Génesis 1 y 2 con la expresión macho y hembra. Explica lo que yo también he explicado en uno de mis libros, que
el concepto costilla es un concepto mal traducido y que el concepto carne también está mal traducido. Luego habla en el capítulo 4, consagradas y consagrados. Habla de los Kadesh y los Kadeshim, es decir, sobre sacerdotisas, etc. Y tira por tierra esos mitos en relación a la homosexualidad sacra. El quinto, sexto y séptimo, en realidad hasta el 9º capítulo, el tema es Sodoma. Su tesis doctoral la hizo en Sodoma. Estuvo trabajando 4 años con su tesis doctoral. Él leyó todos los estudios que se habían hecho sobre Sodoma y leyó además todo lo que se había escrito sobre Sodoma a través de toda la historia de Occidente. Habla en primer lugar de Sodoma en la Biblia. Hay una cosa muy interesante en este capítulo, que él dice que si Sodoma significara lo que la gente ignorante dice, que se refiere a homosexualidad, lo dirían los otros libros de la Biblia. Pero resulta que los libros que hablan de Sodoma, como Isaías, Ezequiel, incluso libros apócrifos y el Nuevo Testamento, nunca hacen una alusión a pecado sexual en Sodoma. Luego habla sobre cómo se inventó en el siglo XI, me parece, lo voy a revisar ahora, el concepto de sodomía o Sodoma, convirtiéndolo como sinónimo de homosexualidad, que es un invento que procede de Filón de Alejandría y que luego fue repetido por la iglesia medieval y por la iglesia protestante. Luego habla sobre Sodoma y Gomorra hoy y analiza cómo se ha transmitido un concepto falso y se le ha dado validez histórica simplemente porque no se han ido a analizar el original. El capítulo 8 es muy interesante, hace un análisis sobre el concepto conocer. Y ahí yo admito mi gran ignorancia. Él analiza si es válido que la palabra conocer sea sinónimo de relaciones sexuales en el Antiguo Testamento. Como yo lo he dicho más de alguna vez, y ahora debo reconocer que estaba equivocado. La palabra conocer no tiene absolutamente nada que ver con sexualidad en el Antiguo Testamento y lo demuestra en este capítulo, con lo que él me parece es que es su mayor aporte, que es analizar las palabras en su contexto original, en este caso la palabra yadá, que en su forma hebrea, en su sentido gramatical y analizando el contexto. Luego se detiene en cómo debería ser traducido Sodoma y él menciona un primer hecho importante, que la palabra bo y shahab, que son palabras que se refieren a violencia sexual, no aparecen cuando se habla de Sodoma. Tampoco aparece la palabra yadá en sentido de sexualidad cuando se habla de Sodoma. Y luego él hace un trabajo de análisis de cómo se da en dos versiones que han traído muchísimos problemas porque son prácticamente las causantes de la introducción de tantos problemas en el análisis bíblico como son la Septuaginta y la Vulgata Latina. Entonces él analiza el conocer en la Septuaginta, conocer en la Vulgata y se da el trabajo de analizar qué significa conocer en la lengua griega y las conclusiones que llega son totalmente distintas a lo conocido. Y el capítulo 10 habla sobre el crimen de Gibea, un crimen que la doctora Tribble, en un clásico ya de la literatura bíblica o del análisis bíblico del Antiguo Testamento, lo califica como texto de terror, Jueces 19. Lo que nunca había captado yo es la vinculación que hay
entre Jueces 19 y Génesis 18 y 19, que son de alguna manera continuación. Es la misma idea, la misma situación, el mismo conflicto, y nuevamente no tiene nada que ver con sexualidad. En los apéndices se dedica a analizar, conocer cómo se traduce en alemán e inglés, Sodoma y la teología, Sodoma y las asignaturas pendientes, es decir, cosas que no menciona en este libro, que los menciona en el segundo libro que escribió sobre el tema. ¿Qué dice el Nuevo Testamento? Se refiere a las 3 cartas paulinas, cosa que es interesante, que amplía en el siguiente libro, que seguramente lo releeré el próximo mes, y la otra cara de la Biblia. Hay un montón de cosas aquí que a mí me impresionan. Tengo el libro totalmente rayado. Lo que me impresiona es las conclusiones a las cuales va llegando el autor. Es decir, va llegando a la conclusión de que se ha tejido con una mala traducción una hipótesis, una teoría respecto a la homosexualidad, mal utilizando las traducciones tendenciosas para intentar justificar algo que en la Biblia no aparece. Él habla sobre la lente hermenéutica, que estoy buscando una cita que quiero leerles. Aquí está. La página 31. En esta sección, él habla sobre la aberración psicológica y psiquiátrica, que son las terapias de conversión hacia la comunidad gay. Dice, la lente hermenéutica basada en la tradición medieval ha fallado gravemente al no producir el resultado prometido. Es más, ha arruinado miles de vidas, empujando a mujeres y hombres a la introspección constante y a someterse al purgatorio de las llamadas terapias gay, que algunos observadores han caracterizado simplemente como lavados de cerebro. Me impresiona que en realidad lo que ha permitido todo esto ha sido una lente hermenéutica fallida, una lente hermenéutica tendenciosa. Él menciona en varias ocasiones cómo el discurso eclesiástico y teológico y la mala utilización de la Biblia lo único que ha hecho es mantener el dolor y el sufrimiento de personas que ya de por sí se están enfrentando a una situación compleja, y los, entre comillas, buenos cristianos lo hacen más difícil. Él hace un análisis muy objetivo. Tiene un montón de tablas como esta donde va comparando diferentes traducciones castellanas y luego hace la crítica de la traducción castellana utilizando el original hebreo, y para el Nuevo Testamento también, ¿ves? Tablas que son muy útiles para ir viendo el análisis. Yo quiero recomendar este libro. Biblia y homosexualidad, ¿se equivocaron los traductores? La conclusión es sí, definitivamente se equivocaron. Definitivamente introdujeron ideas que no están en el texto. Hay una manipulación incluso grosera de los textos bíblicos para aparecer construyendo una Biblia homofóbica heteronormativa. El siguiente libro de él es este, que lo estaré leyendo el próximo mes y les contaré. Amores bíblicos bajo censura, y aquí se concentra fundamentalmente en el Nuevo Testamento. Así que este será el siguiente libro. Muy bien, esta ha sido la reseña del libro Biblia y homosexualidad del doctor Renato Link.